todas, bienvenidas a este ciclo de conferencia Derecho Constitucional y Régimen Económico que organiza el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Reciban el saludo del magistrado César Ochoa, que hoy día felizmente nos acompaña, director general del Centro de Estudios, y el mío, en calidad de director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales. La jornada que presentamos hoy día va a tener dos fechas. Hoy estamos en la primera fecha de esta conferencia, ¿no? Que está integrada por cuatro exposiciones. El día de mañana también habrá en el mismo horario una conferencia similar, ¿no? En cada fecha, como dice el nombre de este evento, vamos a conversar con ustedes sobre temas vinculados con el contenido económico de la Constitución y las constituciones, diríamos, porque el día de mañana también tendremos algunas intervenciones que hablarán del ámbito comparado, ¿no? Las regulaciones constitucionales en materia económica en otros países distintos del nuestro, ¿no? Vamos a empezar explicando un poco la dinámica de esta sesión. En primer lugar, le voy a dar la palabra al magistrado César Ochoa para que haga una primera intervención introductoria y también de contexto en torno a este importante tema. Luego va a exponer el magistrado Monteagudo, ¿no? El magistrado Manuel Monteagudo, por un periodo, un lapso de 20 minutos. Luego, después de cada intervención, va a haber también una conversación, una pregunta, una intervención del magistrado Ochoa, de nuestro director general. Lo mismo ocurrirá seguidamente con la doctora María Teresa Quiñones y con el doctor Andrés Calderón, ¿no? Quienes expondrán, como les comentaba, por un espacio aproximado de 20 minutos, y luego el magistrado Ochoa va a hacer un comentario, intervención o alguna pregunta que él considere, ¿no? Entonces, presentada la estructura del evento, voy a darle luz a la palabra al doctor Ochoa, no sin antes hacer una mención sobre su CV. Como les comentaba, el magistrado Ochoa es magistrado del Tribunal Constitucional y director general del Centro de Estudios Constitucionales de esta institución. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica, donde también ha ejercido como docente. Ha sido miembro de comisiones o vocal de diversos tribunales administrativos. Es autor, además, de diversas publicaciones especializadas en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Magistrado Ochoa, le doy el uso de la palabra. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a los panelistas por participar y el público que nos acompaña. Voy a presentar algunos conceptos introductorios sobre la Constitución económica. En primer lugar, una propuesta de definición de Constitución económica o de régimen económico. Entendemos como Constitución económica el marco jurídico fundamental de valores, principios y derechos. ¿Qué derechos? A la propiedad privada, a la libertad de contratación, la libertad de contrato, así te llamaba también, la libertad de empresa o libertad de iniciativa, y también podemos considerar la libertad de trabajo, ¿no? Hasta 4 derechos fundamentales. Forma parte de la definición de Constitución económica el grado de intervención pública en el mercado. Ya ahí tenemos un primer elemento que puede ser polémico, la palabra intervención, ¿no? Intervención en el mercado y los límites, ¿no? Y los alcances de la tutela jurídica de los derechos económicos fundamentales, es decir, propiedad, contrato, libertad de empresa y libertad de trabajo. Nuestra Constitución define al régimen económico como de economía social de mercado, en el artículo 58. Pero ya hay un antecedente, como ustedes saben, histórico, en la Constitución de 1979, que también definió en el artículo 115 al régimen económico como de economía social de mercado. Sin embargo, los críticos de la Constitución de 1979 dicen que fue una constitución intervencionista o altamente intervencionista. Entonces, ahí viene un concepto en debate.
¿El Estado interviene en la economía? ¿Cuál es su grado de intervención? Para algunos, como dice la definición más conocida, debe intervenir para corregir los fallos del mercado, ¿no? Por ejemplo, las concentraciones oligopólicas, para defender al consumidor, ¿no? Para la protección del ambiente. Para una concepción libertaria, podríamos llamar así, liberal extrema o neoliberal, ¿no? Si queremos usar otro concepto, el mercado se autorregula, con lo cual no habría mucho campo para que el Estado intervenga para corregir fallos del mercado. Al contrario, esa intervención lo que genera es fallos del gobierno, ¿no? O del Estado. Entonces, el concepto de intervención ya genera un primer elemento de discusión o de debate. La Constitución de 1979 definió el régimen económico como economía social de mercado. También consagró derechos económicos, el derecho a la propiedad, a la libertad de empresa, a la libertad de trabajo. También, y es la primera constitución que dedica un capítulo al Banco Central de Reserva y a la autonomía de esta institución, que es guardiana de la estabilidad monetaria y, por tanto, uno de los pilares básicos de un sistema económico de libertad de mercado. Sin embargo, esa misma Constitución, en un artículo, habilitaba, es decir, facultaba al Estado, mediante ley, por causa de seguridad nacional o interés social, a reservarse, es decir, establecer monopolios públicos, a reservarse actividades productivas o de servicios. Y ahí viene la gran contradicción. Puede ser un régimen de economía social de mercado que a su vez faculte al Estado a establecer monopolios públicos. Ahí hay todo un tema en el debate. Ahora, ¿cuál es el rol de la jurisprudencia? Nuestro Tribunal Constitucional ha ido también modulando el régimen económico de la Constitución de 1993, la actualmente vigente, ¿no? Crítica del otro lado por ser supuestamente neoliberal. Cuestión que es en realidad más aparente que real, aun cuando hay algunos aspectos que sí pueden ser discutibles. Recapitulemos la jurisprudencia del TC. Las más importantes sentencias, menciono tres. El caso Nesta. En el caso Nesta se trató de un decreto de urgencia que establecía precios mínimos en el transporte de carga. En esa sentencia, el Tribunal Constitucional, el año 2003, señaló, si bien el principio de subsidiariedad al que debe atenerse el accionar del Estado y el respeto al contenido esencial de las libertades económicas constituyen límites al poder del Estado, la Constitución reserva al Estado respecto del mercado una función supervisora, correctiva y reguladora. Es decir, desde esta sentencia no se asume que el mercado se autorregula, sino que el Estado tiene una función de supervisión y regulación. Podría entenderse para corregir los fallos del mercado, ¿no? Pero lo cierto es que no asume la tesis que el mercado se autorregula. Una segunda sentencia interesante es una pronunciada el año 2005 sobre la ley de regalía minera. ¿Y por qué es interesante? Porque el texto de 1993 ya no incluyó, o se puede entender que suprimió, el concepto de función social que atravesaba la Constitución de 1979. ¿No? Función social de la propiedad, función social de la libertad de empresa, función social de diversas actividades económicas. Se suprimió ese concepto en el texto constitucional. Y es por esta sentencia que
vuelve a aparecer. Alguien podría decir resucita o emerge nuevamente. Y en esta sentencia, el Tribunal Constitucional señala que el derecho de propiedad tiene dentro de su contenido esencial una función social, es decir, dentro de su propio elemento de definición. Entonces, se trata pues de una jurisprudencia innovativa del Tribunal Constitucional que va más allá del texto de la Constitución y recupera el concepto de función social acorde con el contenido social de la economía de mercado. Y una reciente sentencia es el caso de peajes, ¿no? O caso también ya conocido como Rutas de Lima, o caso de los peajes de Puente Piedra. Sentencia pronunciada por este pleno, sentencia 84-2024, de marzo de este año. La controversia es por todos conocida, ¿no? Un vecino de Puente Piedra interpone un habeas corpus argumentando la vulneración a la libertad de tránsito fundamentalmente por la imposición de este peaje, particularmente a los usuarios vecinos del distrito de Puente Piedra, que en gran mayoría ampliamente son de sectores populares, ¿no? Que para salir diariamente de su distrito o pasar de un margen a otro de la vía, tenían que pagar el peaje, ¿no? Los argumentos para la defensa del peaje fueron justamente la libertad de contratación, la disposición constitucional del artículo 62, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes o disposición de cualquier naturaleza, y que los conflictos derivados de la relación contractual, es decir, en este caso de un contrato de concesión, solo se solucionan por la vía arbitral o en la judicial, pero según los mecanismos de protección previstos en el contrato, es decir, de acuerdo a las cláusulas contractuales. Y aquí, vía un habeas corpus, el Tribunal Constitucional interviene, ¿no?, más allá de lo previsto en el texto del artículo 62. Para no ser larga la historia, ¿no?, hay que rescatar de esta sentencia que en sus fundamentos 27 y 28 desarrolla el concepto de orden público como límite constitucional a la libertad de contratación, a la libertad de contrato. Entendido el orden público como el orden público constitucional, es decir, que comprende los valores, los principios previstos en la Constitución y los derechos fundamentales. Es decir, esos derechos, por ejemplo, la libertad de tránsito, forman parte del orden público constitucional. Sobre el principio de libre iniciativa, ¿no?, en el derecho comparado no nace pues en nuestra Constitución, tenemos antecedentes en la Constitución italiana de 1947, en la Constitución española de 1978, esta última reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. ¿Cómo debe interpretarse la economía social de mercado? En mi opinión, en virtud del principio de unidad de la Constitución, es decir, de manera conjunta, de manera sistemática, con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Así no se puede entender una economía social de mercado solamente leyendo el título tercero de la Constitución. Tenemos que también referirnos a otros títulos de la Constitución y capítulos de la Constitución. Y encontramos ahí el derecho universal a la salud, el artículo que establece que el Estado garantiza la política nacional de salud, artículo 9, el derecho a la seguridad social de carácter universal, en el artículo 10, el derecho universal a la educación, en el artículo 16, y los derechos de los trabajadores entre los artículos 23 al 29. Es decir, hay que entender a la Constitución económica como una constitución socioeconómica. Sobre el principio de subsidiariedad,
Un antecedente importante se encuentra en la Constitución de Irlanda, ¿ah?, de 1937, que dice en el artículo 45, numeral 3, el Estado favorecerá y complementará cuando sea necesario la iniciativa privada y la industria y el comercio. Es muy interesante resaltar que este principio de subsidiariedad no nace de la doctrina económica, sino tiene antecedentes en la doctrina social de la Iglesia desde la encíclica Quadragésimo Año de 1931. ¿Cómo la entienden los libertarios, o neoliberales o liberales a secas? Algunos de ellos consideran que el principio de subsidiariedad es como una especie de muralla china, ¿no?, que protege al individuo contra la intervención económica del Estado, especialmente, pero no exclusivamente, del Estado empresario. Mientras que hay otras posiciones que sostienen que el Estado sí puede actuar en la economía empresarialmente, incluso desarrollar actividad empresarial en los llamados sectores estratégicos. Así lo reconoce, por ejemplo, la Constitución mexicana y también las constituciones de Ecuador y de Bolivia. En la doctrina nacional ha prevalecido en algunos sectores la idea de que la subsidiariedad debe entenderse justamente como un límite al accionar del Estado, ¿no?, y en consecuencia prohibir la actividad o restringir al máximo la actividad empresarial del Estado. Ahí hay posiciones doctrinarias de algunos autores que sí aceptan. Incluso, por ejemplo, Quintana sostiene que pese al texto del artículo sobre subsidiariedad, el artículo 60 de la actividad empresarial del Estado, podría el Estado intervenir, pero en igualdad de condiciones con la empresa privada, excepcionalmente. La subsidiariedad ha sido puesta en cuestión por algunos autores a raíz de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, Rodolfo Barra, argentino, hace referencia a la subsidiariedad social, inspirado pues en la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿no? Y señala que hay una subsidiariedad negativa y una subsidiariedad positiva. La negativa determina el deber de abstención, lo que el Estado no debe hacer para dejar el campo al individuo y a los agentes económicos privados. Y la positiva, subsidiariedad social positiva, determina el deber del Estado de intervenir cuando las organizaciones menores o privadas no pueden o no lo hacen. A raíz de la pandemia, Barra propone el siguiente ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si hay una situación de desabastecimiento de productos indispensables para la salud pública? ¿El Estado debe intervenir? ¿Hasta dónde debe intervenir? Puede establecer medidas de fomento, beneficios tributarios, puede establecer controles transitorios de precios, puede intervenir temporalmente en procesos productivos. Es un tema que plantea este autor y que resulta muy interesante sobre los alcances de la subsidiariedad. Sobre el tema de la libertad de contrato, es interesante que muchos han interpretado a la luz del artículo 62, que dice: los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, que se ha consagrado el pacta sunt servanda. Es verdad, pero el pacta sunt servanda tiene como complemento el axioma rebus sic statius, que se activa cuando hay una alteración extraordinaria de las circunstancias entre el momento que se celebra un contrato y el momento posterior de su cumplimiento.
Y ahí hay que tener en cuenta, por ejemplo, las emergencias económicas, las emergencias ambientales o las emergencias sanitarias. De manera tal que hay que hacer pues una lectura sistemática de la Constitución que a su vez consagra en el artículo 103 que la Constitución proscribe el abuso del derecho. ¿Y el Estado, cuál es su rol dentro del régimen económico? Y con esto concluyo. El artículo 58 señala que el Estado orienta el desarrollo del país, orienta, podría ser una planificación estratégica, y actúa principalmente en el campo de los servicios públicos y el campo de la infraestructura y el ámbito de la seguridad. Pero también podríamos entender, conforme a otras disposiciones de la Constitución, que podría promover la pequeña empresa. Así lo dice el artículo 59. El Estado estimula la creación de riqueza, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Promueve, es decir, estimula e impulsa. Hay que tener en cuenta también que conforme al artículo 18 de la Constitución, no en el régimen económico, sino en los derechos sociales, se reconoce como finalidad constitucional la investigación científica y tecnológica, ¿no? Como dice Mariana Mazzucato, ¿no? En el Estado emprendedor, los tecnolibertarios de Silicon Valley se sorprenden cuando toman conocimiento que el Estado en los países desarrollados ha intervenido promoviendo justamente la innovación tecnológica desde el Internet, la revolución tecnológica verde y hasta la inteligencia artificial, ¿no? Con subsidios, créditos blandos, ¿no? Hasta con construcción de infraestructura. Entonces, también el Estado tendría un rol de promoción con el sector privado, una alianza estratégica con el sector privado, a través de las universidades y mediante la promoción de la empresa, justamente en el campo de la innovación y la tecnología. Esa es una reflexión final que les propongo y con eso concluyo esta intervención introductoria. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, magistrado Ochoa. El magistrado Ochoa, como han escuchado, nos ha hablado del tema Introducción al Derecho Constitucional Económico. A continuación es el turno del magistrado Manuel Monteagudo. Voy a leer su CV brevemente. El magistrado Monteagudo Valdés es magistrado del Tribunal Constitucional, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en leyes por la Universidad de Houston, Texas, doctor en Derecho por la Universidad de París I, Panteón Sorbonne. Perdón, ¿escuchan? Ha Sí. sido director de la maestría en Derecho Internacional Económico y ha publicado en diversas revistas especializadas nacionales y extranjeras en materias relacionadas con el derecho internacional, derecho constitucional, monetario y financiero. El tema del doctor Monteagudo va a ser el Banco Central de Reserva y el régimen económico. Adelante, magistrado Monteagudo. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias y quiero expresar mi agradecimiento al Centro de Estudios Constitucionales por participar en una mesa con apreciados profesores, la doctora Quiñones, el doctor Calderón y mi colega, el doctor César Ochoa. Quiero decir que, digamos, me siento en casa, no solo porque es una actividad dentro del Tribunal Constitucional, sino me siento en casa sobre todo por la atmósfera académica. Siento que estoy en una universidad y quizá voy a hablar con una mayor libertad psicológica, es decir, no estoy ya en el tribunal enfrentando a los inteligentes abogados, sino que estamos en un espacio donde vamos a hacer algunas reflexiones libres, ¿no? No voy a comprometer mis votos en esta exposición. Miren, yo he planeado, tengo aquí una presentación que me va a servir de guía en realidad por lo que me propongo hacer. Y en realidad titulado esta presentación como la Constitución Monetaria y la Independencia del Banco Central. Ese es el enfoque que quiero darle.
Y para ello quiero llevarlos por una reflexión que tiene básicamente tres puntos. ¿Ah? Primero, preguntarnos si es posible asociar el fenómeno monetario con los derechos fundamentales. Me refiero al fenómeno monetario, al fenómeno económico de la moneda, del instrumento monetario, con los derechos fundamentales. Primera entrada. En segundo lugar, quiero, si hay tiempo, pasear rápidamente por algunas cláusulas estándar de la Constitución monetaria, digamos, eh, aplicada en muchos países y cómo funciona en el Perú. He elegido tres, ¿no? No voy a entrar a todos, tiempo no lo da. Y quisiera terminar señalando algunos desafíos del futuro para esta constitución monetaria, a propósito de los desarrollos tecnológicos, ¿no? La moneda digital, ¿no? Bitcoin, ¿no? La economía internacional y algo, digamos, muy importante para nosotros en el tribunal, ¿no? La legitimidad política de toda esta institucionalidad monetaria, si hay algo de ello, ¿no? Muy bien, entonces prometo hablar, creo que 19 minutos y voy a tratar de controlar mi tiempo. Bien, entonces vayamos a la primera pregunta, si es posible asociar el fenómeno monetario con los derechos fundamentales. Y para ello quiero recurrir a una argumentación económica, en primer lugar, pura o cuasi económica, y luego entrar a la constitucional, ¿no? Yo creo que un punto interesante es mirar lo que significa el fenómeno monetario y un ejemplo, digamos, que me gusta recurrir a él en las clases, es que imaginemos por un momento que yo estoy dando una clase, efectivamente, y ustedes son los alumnos de una institución académica, y yo recibo por esta clase una contraprestación. Gracias a la invención de la moneda en la época prehistórica, casi con la aparición de la lengua, vamos a encontrar una forma de materializar lo intangible. Este servicio educativo se tangibiliza en 100 soles, digamos, ¿no? Y yo estoy proveyendo este servicio, recibo en compensación estos 100 soles y los puedo depositar en un banco y ganar una tasa de interés, ¿no? Entonces, claro, yo también podría haber recibido en contraprestación otro bien u otro servicio, ¿no? Pero he preferido aceptar esta modalidad porque esta es la modalidad del colectivo en que estoy, del mundo en que muevo. Ese instrumento lo puedo utilizar para pagar deudas, ¿no? Y me permite organizar mi patrimonio. Al mismo tiempo, ese instrumento, la moneda, me permite mirar mi propio balance, el balance de la empresa en que trabajo, el balance de la economía nacional, puedo juzgar la política económica. Entonces, termina siendo un instrumento que permite establecer relaciones patrimoniales, relaciones sociales, permite de alguna manera organizar la vida colectiva desde el punto de vista individual y desde el punto de vista del individuo en sus interrelaciones. Entonces, estamos realmente frente a un fenómeno constitucional, constitutivo, ¿no? Por otro lado, si nosotros pensamos en ese papelito que es un billete de 200 soles y que su fabricación puede costar 5 soles, ¿no? Y que sin embargo, si estuviéramos en Europa o en Estados Unidos ocurriría algo muy parecido, la sociedad acepta el valor monetario y no el valor físico de ese bien, es porque detrás hay una institucionalidad que significa confianza colectiva, ¿no? Cuando la Corte Constitucional Federal Alemana tuvo que examinar la constitucionalidad del Tratado de Maastricht, la Unión Monetaria Europea, llegó a la conclusión de que era conforme con el patrimonio constitucional alemán porque había toda una estructura normativa basada en la estabilidad, ¿no? Y la comunidad económica alemana se había forjado en este principio de una comunidad en la estabilidad, una comunidad de pagos, ¿no? Esto se dice en el año 1993. Ahora, hay un tercer elemento que quiero señalar. En el siglo XX se resuelve parcialmente una querella entre los economistas que tiene su inicio prácticamente desde Grecia antigua sobre la teoría cuantitativa del dinero, es decir, la idea de que la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? La inflación se produce cuando hay esta inecuación entre los bienes y servicios y la cantidad de dinero, ¿no? Y en el mundo moderno, cuando se utiliza la emisión para financiar el presupuesto público, que genera este descalce. La inflación es un fenómeno monetario. Y se llega más o menos a una conclusión mayoritaria
de que es necesario separar la emisión de moneda, la regulación de la moneda, de la actividad fiscal. La función de los impuestos, del presupuesto general de la República, de los proyectos redistributivos, de la función regulatoria de la moneda, que hay que hacer una muralla china. Fue la referencia que hizo el doctor Ochoa pues, contra los libertarios, digamos, pero este concepto de dividir la actividad fiscal de la actividad monetaria. Entonces, estos elementos, digamos, nos muestran la importancia constitucional organizativa del fenómeno. Ahora, vayamos a la parte constitucional, ¿no? Hay un elemento, quizá hay que hacer un engarce, y voy a regresar a mi anterior diapositiva, porque un elemento que ocurre en el siglo XX son constantes crisis financieras globales, ¿no? Que exigen procesos de estabilización económica. Quería añadir ese elemento. Sobre la argumentación constitucional, creo que es sumamente importante, ahora que estamos hablando de la constitución económica, referirnos al origen de este pensamiento, esta ideología en la Alemania de los años 20, cuando surge la idea del ordoliberalismo alemán, que es otra denominación de la economía social de mercado, que es un poco la expresión moderna. Pero en su origen estamos hablando del ordoliberalismo, que es una concepción de orden económico que va a apoyar un sistema liberal, un sistema de libre mercado. Ahora bien, sobre el ordoliberalismo alemán, digamos, va a surgir en los años 20, va a ser rechazado por el nazismo, van a ser perseguidos los ortoliberales, que es un grupo de economistas y abogados, que lo que están proponiendo es que es necesario incorporar dentro del concepto Estado de Derecho, dentro de la concepción de Estado de Derecho, los equilibrios macroeconómicos, entre otros, ¿ah? La estabilidad monetaria, la estabilidad fiscal, la estabilidad de las políticas económicas en general. Esos elementos de la macroeconomía los vamos a incorporar en el discurso del derecho garantista. El Estado ahora tiene que garantizar estos equilibrios, ¿no? Y bueno, evidentemente, si nosotros recurrimos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, esta es una referencia que hace una profesora española, Rosa María Lastra, y que señala y dice, miren, el artículo 28 de la Declaración Universal dice que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración sean plenamente efectivos. Y nos dice, esto de que se establezca un orden social también está incorporando el concepto de la economía. Tiene que haber economía donde haya estabilidad para que las indemnizaciones, para que las reparaciones, para que los derechos patrimoniales de quien bien violado sus derechos fundamentales sean efectivamente reparados, ¿no? En un mundo de desorden inflacionario, de desorden financiero, estos derechos no van a ser reales, van a perder, por un principio de economía real, van a perder su valor. Entonces, los ordoliberales llegan al punto de decir que entre la lista de derechos fundamentales hay que incorporar la estabilidad monetaria. La estabilidad monetaria debería estar en esa lista, increíblemente, ¿no? Bueno, yo creo que no les falta razón desde mi modesto punto de vista. Lo interesante es que se produce otro fenómeno histórico a partir de los años 80, que es una reforma global hacia la independencia de los bancos centrales. Se construye un nuevo patrón oro en los sistemas monetarios, los bancos centrales independientes, independientes de la actividad fiscal. Una cosa son las elecciones norteamericanas, donde hay que votar o por el Partido Republicano o por el Partido Demócrata, es decir, más impuestos, menos impuestos, y otra cosa es la estabilidad de la moneda, ¿no? Y sobre la estabilidad de la moneda, el objetivo es garantizarle a la sociedad la estabilidad monetaria. Ahí no hay elecciones entre más impuestos o menos impuestos. Ahí vamos a introducir esta obligación constitucional de que el Estado garantice la ausencia de inflación. Entonces, sí es posible la asociación, ¿no? Primera respuesta. Ahora, vayamos a mi segundo punto. Quiero mirar rápidamente algunas cláusulas estándar de lo que sería la constitución monetaria, ¿no? En el artículo 83 de la Constitución se dice que la emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado, la ejerce por intermedio del Banco Central. Ok, monopolio de la emisión a través de esta institución independiente. Vamos a ir a la independencia en un ratito. Pero solo quiero reparar en la importancia que tiene la emisión. Acá se habla de emisión billetes y monedas. Andrés lo va a recordar seguramente en el Banco Central, donde yo he trabajado algún tiempo. Nos hemos embarcado en un proceso en el banco, nos embarcamos en un proceso de diseñar la posibilidad de una moneda digital,
¿no? Una moneda digital desde el Estado, desde el Banco Central. Entonces, la pregunta que nos hacíamos, incluso vino aquí el Fondo Monetario a discutir si había el marco constitucional, era, bueno, un momento, el concepto de emisión de billetes y monedas no se está refiriendo hace mucho tiempo a el circulante que representa, dicho sea de paso, entre el 5 y el 11% de la masa monetaria. Ustedes saben, los economistas hablan masa monetaria es M1, M2 o M3. De toda la masa, solamente entre el 5 y el 11% es el circulante. El resto es el crédito, el resto es la intermediación financiera, es decir, ese mundo informático del dinero que crean los bancos. Entonces, si ya estamos entendiendo en ese sentido la moneda, el fenómeno monetario, definitivamente la moneda digital, que es simplemente otra infraestructura del fenómeno monetario, tendría que estar. El Banco Central puede emitir moneda digital. Y otro elemento interesante es el de la pluralidad monetaria. El monopolio de la emisión no significa que no pueda haber convivencia con otros instrumentos monetarios. De hecho, desde la antigüedad, en los espacios territoriales, ha circulado la moneda romana, lo dicen ustedes en los evangelios, van a ver la moneda del César, darle al César lo que es el César, junto con las monedas judías y de las provincias romanas, ¿no? Que conviven y que se producen intercambios de monedas, ¿no? Invito a leer el pasaje del Evangelio en el que Jesús expulsa a los mercaderes. Entre ellos van a ver, Evangelio de San Juan, a los cambistas, que están ahí para justamente cambiar la moneda romana por la moneda judía y poder comprar estos animales para efectos de las ofrendas. Pluralidad monetaria en la época antigua y hoy en día en el Perú tenemos un sistema que convive, por razones históricas, con otras monedas. Pero quiero ir a la independencia. Quizá ahí me voy a centrar para no afectar mucho mi tiempo. Nosotros tenemos, en primer lugar, en el artículo 84, la referencia de que el Banco Central tiene autonomía dentro del marco de su ley orgánica. ¿Ok? Hay una referencia a la ley orgánica. En segundo lugar, la finalidad. Este es un artículo interesante. Aquí la Constitución del 93, a diferencia del 79, donde ya se hacía referencia a la independencia del Banco Central, hay una diferencia, porque aquí se separa la finalidad única del Banco Central de sus funciones, ¿no? El Banco Central no se dedica a promover las exportaciones, no se dedica a promover la distribución de la riqueza. El Banco Central tiene como única finalidad preservar la estabilidad monetaria. Para ello, ejerce este conjunto de funciones, ¿no? Regular la moneda y el crédito, administrar las reservas internacionales. Las demás que señala la ley orgánica, ahí habría que mencionar, por ejemplo, la información del estado de las finanzas nacionales. Entonces, finalidad única y funciones. Ahora, ¿por qué es importante? Porque al Banco Central no se le puede exigir aquello que no puede hacer. Tiene que responder por la ausencia de inflación. ¿Ok? Tiene que responder por la ausencia de finanzas. Ahora, el tercer elemento, el tercer elemento crucial, que lo encontramos en el modelo, por ejemplo, del sistema europeo de bancos centrales, lo encontramos en Chile, lo encontramos en Colombia, es la prohibición de financiar al Estado. El banco está prohibido de conceder financiamiento al erario. Bueno, hay una, salvo la compra en el mercado secundario de valores, es un tecnicismo que está en la Constitución, pero que también es importante, pero el principio es el Banco Central no puede prestarle dinero, la emisión está separada del fisco, no puede financiarlo. Eso no impide que el Banco Central en el mercado secundario, cuando el fisco ya ha vendido títulos, los emplee como cualquier banco central en el mundo para hacer sus operaciones de reporte. Aquí quiero citar rapidito alguna jurisprudencia comparada. Colombia. En Colombia, por ejemplo, se incorporó en la ley del Banco de la República una norma que le exigía al Banco Central que su objetivo monetario anual siempre tenía que ser más exigente que el año anterior. Y a la Corte Constitucional dijo, no, el Congreso no tiene que definir la política monetaria. La política monetaria la define el Banco Central. No le puede poner líneas directrices de cómo debe ser. El propio Banco Central tiene claro su objetivo y va a decidir el instrumento que va a emplear. 1999. También en 1999, Colombia dijo, ojo, es independiente, pero puede ser que en determinado momento sea necesaria su cooperación, sin violar su principio y su objetivo, ¿no?
Cooperación que de alguna manera reaparece en el mundo contemporáneo a raíz de la crisis de la pandemia, donde los bancos centrales van a apoyar independientemente, de forma independiente, como ocurrió acá en el Perú en el caso Reactiva, ¿no? Caso Chile, por ejemplo, Chile, que es un banco central tan independiente o más independiente que el nuestro, tuvo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional donde se dijo, miren, el acceso a la información, la legislación general de acceso a la información no se le aplica al Banco Central. Por supuesto, tiene que seguir los criterios de acceso a la información, pero tiene su propio régimen. ¿Por qué? Porque es independiente. ¿Ah? Voy a pasar a una segunda cuestión importante, la relación con los poderes públicos. El Banco Central es gobernado por un directorio de 7 miembros. Ahí tienen la descripción de la forma de designación, pero quiero quedarme en el gobierno del banco. Eso significa que la tasa de interés la define el directorio del Banco Central. No puede ser modificada por el Poder Ejecutivo, por el ministro de Economía. Por supuesto que no puede ser modificada por el Congreso. Esta es una decisión exclusiva de la autoridad monetaria. Y en algún momento el programa Reactiva pretendió ser modificado por acción del Congreso. Esto fue discutido y al final no prosperó. El asunto de la remoción. Aquí también me parece interesante hacer una distinción de lo que ocurre con un ministro de Estado que puede ser censurado, ¿no? Aquí creo que habemos muy pocas personas que teníamos 5, 6, 7, 8 años en el primer gobierno de Belaúnde, en el que la mayoría parlamentaria censuraba a ministros porque no sabían el precio del pan, ¿no? Y bueno, hemos tenido experiencias de ese tipo posteriormente, ¿no? Claro, el poder político puede discrepar de la política económica y censurar a un ministro. Así de simple, y el ministro se va, ¿no? Esto no es posible con el directorio del Banco Central, ¿no? Esto no es posible que una discrepancia con la política monetaria pueda llevar a una censura, ¿no? Ya habrá otra oportunidad para conversar sobre la posibilidad del juicio político a los jueces, que me parece un tema sumamente complejo, pero esa exigencia, la máxima exigencia que podría haber para el juicio político de jueces, yo la aplicaría aquí. Y aquí tenemos la salvedad de que la ley orgánica del Banco Central ha previsto que la falta grave es el incumplimiento de las normas prohibitivas al Banco Central, por ejemplo, financiar al gobierno. Si de alguna manera develada se financiara al gobierno, se incurriría en falta grave. O la ley orgánica dice, por ejemplo, no se le puede prestar a un banco que está intervenido, ¿no? O no se puede y no se puede prestar más de 30 días porque los préstamos del Banco Central son de cortísimo plazo, ¿no? Entonces, de esta manera, hay digamos, un candado, un cierre a la posibilidad de que el poder político pueda intervenir en las decisiones del Banco Central. Sobre la relación con los poderes políticos hay mucho que decir. Quizá se me viene a la mente algo que hemos discutido en el tribunal hace poco, y es la posibilidad de la interferencia del poder político en la gestión interna del Banco Central. El Banco Central está fuera del sistema de servir. El presupuesto del Banco Central no es parte del presupuesto general de la República. Las compras de bienes y servicios las hace solo el Banco Central. Porque claro, si el poder político interviniera en la parte salarial, en la parte de la gestión, ¿cómo podríamos asegurar este objetivo de que la política monetaria realmente esté aislada de la actividad fiscal, ¿no? Todo esto es una construcción, en mi concepto, perfectamente coherente, mejorable, por supuesto. Quiero terminar con los desafíos, con el futuro. Ok, digamos un mundo globalizado, economías interrelacionadas, dolarización, flujos de capital que entran, vienen, ¿no? Y de pronto la moneda privada, ¿no? El Bitcoin, es decir, la posibilidad de que por acuerdos privados se generen instrumentos monetarios que están fuera de los controles de las economías reguladas, ya no dolarización, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? ¿Qué ocurre también con la información? Yo diría, voy a responder sobre esto último en un segundo, pero bueno, mejor voy de frente al punto. El Banco Central se está planteando y está ejecutando ya la emisión de moneda digital, ¿no? Precisamente para poder hacerle frente al riesgo de que, que las monedas privadas ya se admiten su existencia, no podemos negar la libertad de contratación a la que se hacía referencia hace un momento, que pueden existir monedas privadas, porque la moneda privada no es, simplemente es un pacto entre nosotros, entre este grupo que está escuchando esta conferencia, para utilizar un instrumento monetario para nuestras relaciones económicas. ¿Quién lo va a prohibir? Puede aparecer.
Pero entonces el Banco Central tiene que tener la capacidad, así como interviene en los mercados financieros para influir sobre la tasa de interés, puede intervenir en los mercados monetarios para influir sobre los flujos de dinero y evitar, por ejemplo, la desintermediación financiera si el ahorro se va a ese mundo privado, ¿no? Entonces, hay una capacidad de respuesta. Justamente el doctor Antonio Sáenz de Vicuña, que fue gerente legal del Banco Central Europeo, desarrolló hace muchos años un interesantísimo artículo, la teoría institucional de la moneda. Es decir, ahora los bancos centrales tienen que garantizar la inflación y lo importante es el armazón constitucional y legal que permite cumplir esta función. Pero lo importante, ya esto es un poco más nuestra reflexión, es que el Banco Central gane en legitimidad en la población. Es decir, que los beneficios de la estabilidad macroeconómica, la estabilidad financiera, lleguen a los sectores marginales de nuestra sociedad, esta sociedad fracturada, y cómo, a través de la inclusión financiera, a través de la interconectividad, ¿no? Por ejemplo, el uso del PLIN con el YAPE ha sido una pelea del Banco Central con el sistema financiero para lograr esta interconectividad. Segundo punto, termino ya en un minuto, la necesidad de transparencia, ¿no? Es decir, el Banco Central es una institución muy transparente, hay que lograr un mayor diálogo con la población para que se pueda entender esta función. Chile tuvo una experiencia interesantísima en el año 2019, donde se contrataron a 5 profesores extranjeros que emitieron un reporte sobre la política monetaria. No estoy diciendo que lo tengamos que hacer aquí, pero fue una experiencia, digamos, de apertura y transparencia justamente en las funciones del banco. Me pareció sumamente interesante. Yo creo que en el caso peruano hemos tenido éxito en el control de la inflación. Lo digo, digamos, como una experiencia de transparencia, de diálogo, de entendimiento, ¿no? El otro asunto de la cooperación, ya mencioné el programa Reactiva, y quiero terminar con lo que tiene que ver con la educación financiera y lo que algunos autores alemanes hablan de la ciudadanía financiera. La ciudadanía tiene que entender que hay que proteger la independencia del Banco Central. Hoy en día en el Perú, lo decimos en diferentes ambientes, hay una crisis política, una crisis de representación, y se tiene una confianza en el Banco Central, incluso en sus dirigentes, ¿no? Eso, digamos, en realidad, ¿qué es lo que está detrás? Es una institucionalidad que está haciendo que la gente sienta, ese profesor que puse en el ejemplo, que brinda servicios educativos y que recibe el dinero que puede ahorrar, sienta que su patrimonio está protegido por esta institucionalidad y que por lo tanto, y ahí voy a terminar, digamos, tiene sentido constitucionalizar el fenómeno monetario, constitucionalizar la moneda, constitucionalizar la independencia del Banco Central. ¿Para qué? Justamente para servir a las personas, para servir al fin supremo de la sociedad y nuestro sistema constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Monteagudo. Le doy la palabra ahora al magistrado César Ochoa para que pueda compartirnos sus comentarios o preguntas, ¿no? Adelante, doctor Ochoa. Eh, Tiene el micrófono apagado. Yo ya apagado, abajito. A ver, un momento, de repente. De Acá, repente usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer de repente. Ya. sí, ya está. Doctor Monteagudo, Querido César. una reflexión histórica como pregunta y comentario. La autonomía del Banco Central de Reserva es consagrada por primera vez en la Constitución de 1979 y fue autor en gran medida de esta autonomía Ernesto Alaiza Grundy como constituyente. Sin embargo, durante la vigencia de esta Constitución, en el periodo 1985 a 1990, se produjo una de las hiperinflaciones más grandes de la historia. Siguiendo lo que nos ha expuesto, se trataría de una gran violación a los derechos fundamentales, o sea, una de las más grandes de la historia. Hay que reconocer, sin embargo, que en su segundo gobierno, Alan García mantuvo a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva. Es decir,
¿Qué es lo que falló en el periodo del primer gobierno de García? El diseño institucional, las personas, el diseño institucional actual del Banco Central previsto en la Constitución no garantiza que no se producirá otra vez un fenómeno hiperinflacionario. Esa es de mi reflexión y mi pregunta. Gracias por la pregunta, mi querido magistrado. Eh, Hay una diferencia clave en el diseño constitucional 79 versus 93, ¿no? Dicho sea de paso, digamos, ha habido toda esta evolución del pensamiento económico que ya venía, ¿no? Pero, digamos, cuando me refería a la separación de la actividad fiscal de la monetaria, esta separación no se tiene muy claro, digamos, si uno piensa en la comunidad política de entonces, ¿no? Sin duda, probablemente, senadora Leisa Grundi, digamos, que presumo que, digamos, viene esta herencia ordoliberal, ¿no? Digamos, hay una inspiración de Konrad Adenauer, en fin, toda la cultura alemana de la época, ¿no? Digamos, pero uno no lo ve, digamos, tan claramente. Yo recuerdo uno de los grandes presidentes, uno de los ejemplares presidentes del banco ha sido pues Manuel Moreira Loredo, que fue un abogado también, ¿no? Y él, digamos, a pesar de que era un ferviente creyente de la estabilidad monetaria y fue un gran presidente, no ve en su discurso esta muralla china, pero así neta, ¿no? Que la vemos ahora, porque eran otros tiempos, ¿no? Incluso Francia, por ejemplo, a Francia, la idea de la política general del gobierno incluía al Banco Central, digamos, la idea del Estado, la unidad del Estado, que vamos a sacar una cosa tan importante. Por supuesto que el Banco Central va a garantizar la estabilidad, va a luchar contra la inflación, pero no vamos a sacar esto del Estado, ¿no? O sea, lo que nos trae la Constitución del 93 dentro de un estándar, ¿ah? O sea, por supuesto, hay que agradecer esa cláusula en la Constitución, es la prohibición constitucional del financiamiento al fisco. Eso no estaba en la Constitución anterior. Estaba en la legislación variable, cambiante, relativizada, y al final se dejó sin efecto. O sea, el Banco Central prestaba al gobierno, se consolidaba la deuda todos los años, el gobierno, incluso en el gobierno de Belaúnde, en el segundo gobierno de Belaúnde, ¿no? Entonces, la prohibición del financiamiento es una cláusula clave, digamos. A mí me parece que eso es clave. Evidentemente, digamos, con la mejor constitución podemos tener grandes violaciones, por tanto, el fenómeno del individuo es clave. Sin embargo, creo que tenemos que mirar con modestia y con objetividad la experiencia institucional del Banco Central. El Banco Central es una institución, digamos, que tiene toda una política de fortalecimiento de su personal, ¿no? En términos de capacitación, en términos de incentivos, y además uno mira que el Banco Central del Perú tiene un reconocimiento en la comunidad de bancos centrales, no solo de América Latina, sino también de Europa. Y me refiero a sus profesionales en general, no solamente a Julio Velarde, ¿no? Entonces, que también es una persona reconocida. Eso no es gratuito, eso viene, digamos, de una escuela institucional que hay que seguir, y bueno, no necesariamente repetir en otros ejemplos, ¿no? Entonces, factor humano y factor constitucional. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, magistrados, por este interesante intercambio. Es el turno a continuación de la doctora María Teresa Quiñones Alaiza. Voy a leer antes su CP también de manera breve. La doctora María Teresa Quiñones Alaiza es profesora y directora de la Maestría de Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es asimismo especialista en Derecho Administrativo Económico, asociaciones público-privadas y regulación de servicios e infraestructura pública, con énfasis en energía, saneamiento, transporte, telecomunicaciones e infraestructura de uso público. Es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje AmCham Perú. Adelante, doctora Quiñones, bienvenida. ¿No se escucha? Si tiene el micrófono apagado, doctora. Ahí Sí, está. buenas noches a todos. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí con los magistrados Ochoa y Monteagudo, con el profesor Calderón, intercambiar ideas sobre un tema tan importante como el régimen económico de la Constitución. Voy a intentar compartir pantalla. Vamos a ver si
me lo, a ver, vamos a ver, compartir. ¿Están viendo ustedes? Sí, doctora, No, se puede ver. mi pantalla, ¿están viendo ustedes la pantalla que estoy mostrando? Creo que están viendo mi WhatsApp, ¿no? No No, mi... estamos viendo el PowerPoint. ¿Están viendo el PowerPoint? Perfecto. Entonces lo voy a poner en modalidad presentación. ¿Lo ven ahora bien? ¿Sí? Se ve pequeño, Se ve pequeño. sí, pero se puede leer, me parece. ¿Sí? Sí se puede ver, ¿no? Podría ¿Se ser puede más, ver? hay una versión más grande, pero A ver, perdón. ¿Lo ven ahí mejor está. así? ¿Lo ven mejor así? Se Sí, ve mejor, más grande se ve. Sí, porque cuando lo pongo en modo presentación parece que no se ve tan bien. Bueno, eh, el perfecto, tema que perfecto. quería tratar, voy a aprender el tiempo para tratar de no demorarme, es el régimen económico de la Constitución. Eh, un poco siguiendo y desarrollando justamente esta introducción que ha planteado tan interesante el doctor César Ochoa. Y entonces, primera pregunta, ¿cuál es el contenido económico, el contenido de la Constitución económica, ¿no? Y fundamentalmente, de acuerdo a García Pelayo, la Constitución económica desarrolla como mínimo tres materias: las garantías y limitaciones al derecho de propiedad, la relación entre los actores económicos y la distribución de atribuciones entre el Estado y los actores económicos. Y voy a entrar un poco más en el tema. Claro, evidentemente en 20 minutos hablar sobre constitución económica y régimen económico de la constitución se queda corto porque además hay una serie ahí de aspectos a tratar, pero tal vez partiendo por la pregunta de por qué una regla a nivel de derecho constitucional en materia económica, y escuchaba también con mucha atención la exposición del magistrado Monteagudo, ¿no? Sobre los derechos, digamos, fundamentales, incluyendo a la estabilidad económica y efectivamente el marco constitucional de la intervención pública en el mercado es relevante para determinar poderes y deberes de las instituciones públicas y derechos y libertades de los agentes económicos en el mercado, y por lo tanto entonces estamos considerando a estas reglas de derecho como un metamercado, es decir, las que configuran el conjunto de instituciones que brindan el soporte, justamente este marco institucional del que hemos estado conversando, incluso cuando se hablaba del Banco Central de Reserva, al marco de transacciones que se producen en el mercado. Entonces, justamente estas reglas de derecho a nivel constitucional son las que van a delimitar o van a ser las vigas maestras que van a establecer estos poderes y deberes de las instituciones públicas y van a garantizar, van a ser los garantes de las libertades y derechos de los agentes económicos en el mercado. Y en esta línea también se va a plantear el rol intervencionista del Estado, el nivel de intervención del Estado, como mencionaba el magistrado Ochoa, para dar fuerza coercitiva y garantizar también el cumplimiento del marco institucional del mercado. Entonces, y eso es un tema con el que yo siempre empiezo mis clases en Derecho Administrativo Económico, en todo orden social y económico van a existir dos principios que van a estar en constante tensión, ¿no? Que son el de libertad individual, y la contrapartida de la libertad individual, como vamos a ver, es la subsidiariedad estatal. No hay libertad individual si no hay subsidiariedad estatal, porque tiene que dar el Estado un paso al costado para garantizar que hay una esfera de autonomía y de la libertad de los agentes privados. Y el otro principio que está también en constante tensión es el de igualdad de los hombres, igualdad de todos los hombres, y que lleva justamente a la solidaridad social. Entonces, libertad considerando al hombre como titular de un conjunto de derechos inalienables que son anteriores al Estado y a las estructuras políticas y económicas,
y considerando además que estas estructuras políticas y económicas están al servicio del hombre, libertad además que se va a sustentar cuando estamos hablando nosotros de libertad económica en la propiedad y el mercado. E igualdad que considera al hombre como un ser social que necesita la relación con los demás, por lo que surge la solidaridad entre los miembros de una, comunidad. Y allí el rol del Estado es justamente ser el titular y proveedor, ¿no?, de bienes y actividades económicas y portador de prestaciones para todos, ¿no? Y evidentemente, cómo se concretan o materializan estos principios de libertad y de igualdad en las constituciones económicas, pues eso va a depender de la realidad histórica, social, económica, cultural de cada país, ¿no? Como justamente el ejemplo que mencionaban hace un momento, la concepción del Banco Central de Reserva era una 50 años atrás y otra 30 años atrás, ¿no? Todo va evolucionando y la forma como garantizamos estos principios va evolucionando, pero estos principios permanecen. Y yo quería, cuando hablo de libertad, entender que la libertad es un concepto amplísimo, es un concepto que engloba libertad política, libertad económica para desarrollar negocios, libertad comercial, libertad de creación, de propiedad intelectual, libertad religiosa, libertad artística. Entonces, la libertad es un conjunto de elementos y yo soy una convencida además que ninguna de estas libertades es posible si es que no hay una subsidiariedad del Estado y un reconocimiento de parte del Estado de que la persona humana es titular de derechos inalienables en cuanto a su libertad. Y desde la perspectiva económica, además, esa libertad obliga a ciertas condiciones previas, sociedad vertebrada, porque si no existe un derecho a crear agrupaciones y cuerpos intermedios, las ONGs, las corporaciones, las fundaciones, las iglesias, las sociedades anónimas, etcétera, no va a haber condiciones adecuadas a la libertad, va a ser el individuo enfrentado contra el leviatán del Estado. Propiedad privada, sin propiedad privada no hay libertad, el Estado va a tener la potestad de dar y quitar a su antojo. Libertad de empresa, libertad económica, de acceso y salida del mercado, de contractar, contractual, de organización, ¿no? Y libertad de precios, sistema fiscal razonable, no confiscatorio, y por lo tanto, en suma, la libertad es una condición sine qua non para el pleno desarrollo de la personalidad y del ejercicio de la creatividad humana en todos los campos: economía, cultura, arte, educación. Y por el otro lado está el principio de subsidiariedad, que es esta consecuencia de la libertad y dignidad del hombre. Lo que le pasa a los otros, a nosotros, lo que le pasa a los demás, a nosotros nos afecta en de múltiples maneras, ¿no? Y en esa línea también, esa subsidiariedad, bueno, la solidaridad, pero digamos, siguiendo con la subsidiariedad, esa subsidiariedad también y esa libertad nos va a llevar a dos conceptos de subsidiariedad: el que conocemos como subsidiariedad estatal, según el cual no es lícito quitar a los individuos y traspasar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e iniciativa. Ya el magistrado Ochoa citaba justamente a la doctrina social de la Iglesia Católica y la encíclica Quadragésimo Ano, de donde viene esta concepción, según la cual además el Estado debe ser un facilitador, un promotor del ejercicio por los ciudadanos de manera individual u organizada de su iniciativa y su creatividad, y estar justamente, digamos, ser quien cree las condiciones para la libertad y la creatividad del hombre. Y por el otro lado, también es otro elemento importante que es el de la subsidiariedad institucional y que es el fundamento de la descentralización. Y que lo que plantea es que las decisiones deben ser adoptadas por el nivel más próximo a los ciudadanos, ¿no? Entonces esto lleva a una descentralización político
administrativa y justamente para atribuir de manera adecuada las funciones que corresponden a las comunidades menores y a las comunidades mayores del Estado. Y por solidaridad, justamente cuando yo decía que lo que ocurre con los demás nos afecta a nosotros, pues lo podemos ver a nivel mundial, lo podemos ver a nivel local. Acá doy unos ejemplos, ¿no? Desde el alcalde Amarilis pidiendo ayuda ante las inundaciones, el éxodo venezolano, y vemos lo que pasa en nuestros países vecinos, cómo nos impacta como región y como país. Bueno, y elementos, además, aspectos que pueden ser solidaridad frente a lo que ocurra en el ámbito internacional y, por supuesto, con mayor razón local, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos dos principios, que son el de solidaridad y el de la libertad, la pregunta es, y considerando además que dependiendo de las diferentes constituciones económicas puede haber cierta mayor prevalencia de libertad o de solidaridad, ¿cuáles son los títulos legítimos de intervención estatal en la actividad económica? Desde mi punto de vista, los títulos legítimos para que el Estado intervenga en la economía incluyen los de garantizar la seguridad de los derechos. El Estado justamente proporciona la coercitividad que garantiza, por ejemplo, que se cumplan los contratos, que se respeten los derechos de propiedad, ¿no? Ordenar y estimular, que era otro elemento también que mencionaba el magistrado Ochoa, ordenar y estimular el correcto ejercicio de los derechos individuales, porque estos derechos deben ser ejercidos sin atentar contra los derechos de los demás, neutralizar las fuerzas desestabilizadoras en el mercado, y ahí sí no solamente es confiar en la mano invisible, sino que si el mercado es importante porque es un mecanismo descentralizado y el más democrático de tomas de decisiones que permite la soberanía del consumidor, porque es el consumidor el que decide qué compra, a quién lo compra y a qué precio lo compra. Entonces, una de las funciones del Estado en una economía social de mercado es evitar que esas fuerzas desestabilizadoras del mercado terminen atentando contra justamente los beneficios que el Estado está llamado a ofrecer a los consumidores y atender, y este es un rol importantísimo también en una economía social de mercado, las necesidades que no son solventables vía mercado. Porque justamente, y ahí va el principio de solidaridad, como Estado, como sociedad, lo que buscamos es hacer realidad ideales éticos y sociales que obligan a asegurar un mínimo vital, o sea, derechos como a la educación, a la salud, a un medio ambiente sano y equilibrado, etcétera, son necesidades que no son solventables vía mercado y ahí es donde el Estado resulta insustituible, corrigiendo además desigualdades y garantizando la igualdad de oportunidades, la proscripción de la discriminación, aseguramiento de un mínimo vital, acceso a servicios públicos esenciales, todas estas características propias de la economía social de mercado, ¿no? Que justamente admite que el Estado intervenga en la economía, y creo que no hay que tenerle miedo a la palabra intervención, porque es razón de ser del Estado, no solo tanto cuando en el mercado existan fuerzas desestabilizadoras, cuando existan también fallas de mercado, como señalan los economistas, pero también cuando existan necesidades, como señalaba, que no son solventables vía mercado. El problema va a ser siempre que la determinación de cuáles son esas necesidades va a ser una decisión política, ¿no? Y el otro problema que se va a plantear es, muy bien, estamos de acuerdo que el Estado debe intervenir. La pregunta es, ¿cómo debe intervenir? Para corregir el mercado y garantizar esas necesidades no son solventables, ¿no? Y entonces allí cabe preguntarnos si se trata si el camino es la subsidiariedad estatal o la subsidiariedad invertida, en donde el Estado pretende abarcarlo todo y dejarle un mínimo espacio
a los ciudadanos en aquellas actividades que consideran no esenciales para el desarrollo de sus actividades económicas, ¿no? Y como sabemos, la opción de nuestra Constitución ha sido la primera, la de la subsidiariedad estatal y más bien la garantía de la actividad, de la libre iniciativa privada. Acá yo cito una definición de la economía social de mercado contenida en la sentencia del caso 08-2003, que también de la acción de inconstitucionalidad, que me parece que también la mencionaba el magistrado Ochoa, es un caso como lo llaman landmark case, ¿no? En donde justamente el Tribunal Constitucional sintetiza tres elementos fundamentales de la economía social de mercado, o tres características, ¿no? El bienestar social, que debe traducirse en empleos productivos, trabajo digno y reparto justo del ingreso. Acá vemos el componente solidario social, mercado libre, que supone respeto a la propiedad, a la iniciativa privada, a una libre competencia regida prima facie, es decir, en primer lugar por la oferta y la demanda, y por otro, y ahí van el combate a las fuerzas desestabilizadoras, el combate a los oligopolios y monopolios, y un Estado subsidiario y a la vez solidario. Es decir, libertad y solidaridad nuevamente, de manera tal que las acciones estatales directas aparezcan como auxiliares, y esto es bien importante, esta palabra auxiliar, he debido resaltarla, complementaria y temporal. Es decir, el Estado interviene solo en tanto y en cuanto resulta indispensable su intervención y después debe dar un paso al costado para no copar el espacio que corresponde a la iniciativa privada. En suma, dice el Tribunal Constitucional, se trata de una economía que busque garantizar que la productividad individual sea, por contrapartida, sinónimo de progreso social, y yo creo que esa es una conclusión aristotélica y con la cual coincido, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos a ver en nuestra constitución política, cómo la solidaridad y la libertad se articulan a lo largo de toda la constitución económica y se garantizan las libertades económicas, pero siempre matizadas por el concepto de economía social de mercado. Y acá hay algunos artículos, ¿no? 58, iniciativa privada libre, pero se ejerce en una economía social de mercado. Propiedad inviolable, pero se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Estado que orienta el desarrollo del país y actúa principalmente, y ahí sí se reconoce un rol principal y no secundario, en lo que se refiere a promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Estado que defiende el interés de los consumidores y usuarios, como se defiende a través del libre mercado, ¿no? Y vela en particular por salud y seguridad. Estado que facilita y vigila la competencia y combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas, ¿no? Garantía de no exclusividad, monopolio ni acaparamiento directo ni indirecto de los medios de comunicación por el Estado ni por los particulares, y un Estado que brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. Entonces vamos viendo también nuevamente acá cómo se van matizando estos dos conceptos, ¿no? Con la idea además recogida en los artículos 58 y 59 de un Estado regulador llamado justamente a cautelar que las libertades económicas respeten los derechos individuales, los principios del propio orden económico y un Estado subsidiario. Y este es un elemento importante. Me quedan pocos minutos, así que perdonen por estar corriendo, pero esta parte me parece importante, un Estado subsidiario orientado a corregir las deficiencias de la competencia y a la provisión de servicios públicos. Y esto es un elemento importantísimo. O sea, no es que el Estado no tenga un rol. El Estado tiene un rol en materia económica fundamental, que es garantizar, el garante de la provisión de los servicios esenciales, tanto sociales como económicos, salud, educación, seguridad social, saneamiento, energía, conectividad, ¿no? Y en esa línea,
este principio de subsidiariedad ha sido recogido de manera explícita en la Constitución, así como el principio de pluralismo económico, que se recoge en el mandato de igualdad jurídica entre competidores estatales, privados, nacionales y extranjeros, y nuevamente eso es lo que permite que justamente los consumidores y usuarios sean los beneficiados. Dos puntos finales con los que quisiera terminar yo. Intervención del Estado sobre la propiedad y actividad empresarial del Estado. Intervención del Estado sobre la propiedad. La Constitución evidentemente garantiza el derecho de propiedad, pero también recoge la función que cumple el Estado para limitarla de manera que que no afecte los derechos de terceros y por lo tanto interviene mediante limitaciones, autorizaciones, reglamentaciones, registros y puede imponer también ciertas cargas a la propiedad. Y en casos extremos, incluso el Estado puede determinar el sacrificio de la propiedad, el cual se ciña a la figura de la expropiación conforme a las reglas del artículo 70 de la Constitución, en la que no me voy a detener, pero evidentemente también se garantiza que ese interés público que lleva a la expropiación no afecte de manera desigual al sujeto pasivo de la expropiación y que éste sea pues adecuadamente indemnizado, ¿no? El elemento que todavía está pendiente desde mi punto de vista por desarrollar con mayor nitidez es el de la expropiación regulatoria o indirecta. Y creo que eso urge porque además el Perú es parte en una serie de tratados internacionales. Y el tema de la expropiación indirecta ha sido tratado en múltiples arbitrajes de inversión y estas decisiones y estos laudos internacionales creo que han decantado una serie de principios que tenemos que recogerlo a nivel interno para que el Estado no termine siendo responsable a nivel internacional cuando incurre en conductas que a nivel internacional son consideradas como expropiaciones indirectas, ¿no? Y acá yo he citado una sentencia constitucional, el caso Duc, ¿no? Las sentencias en el caso 834-2010, una acción de amparo, que es muy interesante, en la que justamente el tribunal señala que se ha producido una expropiación regulatoria en ese caso, cuando se invadió, no sé, pues, la comunidad de la Autoridad Nacional del Agua, despojó en los hechos de su derecho a Duke, ¿no? Entonces hay una definición interesante, han habido ahí posiciones, digamos, sentencias que matizan este concepto y hay casos como el de Suez con Argentina, por ejemplo, que define a la expropiación reglamentaria cuando los estados anfitriones invocan sus poderes legislativos y reglamentarios para promulgar medidas que reducen los beneficios que los inversores obtienen de sus inversiones, pero sin cambiar ni cancelar realmente el título legal de los inversores sobre sus activos, ni disminuir su control sobre ellos. Es decir, sigo siendo propietario en el papel, pero estoy privado sustancialmente de ejercer mis derechos de propiedad como consecuencia de estas reglamentaciones y en ese caso se entendería que existe una expropiación regulatoria y por lo tanto debiera el expropiado tener los derechos a ser plenamente indemnizado, como lo estableció alguna resolución de Indecopi, que en este caso estoy citando, que es la 1535 2010. No me alcanza el tiempo para seguir hablando sobre esto, pero sí señalar que, por ejemplo, a nivel de arbitrajes de inversión, para considerar que exista una expropiación indirecta, se van a tomar en cuenta los requisitos de legitimidad como el interés público, invocado por el Estado, el hecho de que haya sido discriminatoria o no, el respeto al debido proceso y la proporcionalidad de la medida adoptada, entre otras. Entonces yo creo que ese es un punto que creo que va a ser interesante seguir desarrollando, que es el de la expropiación indirecta o regulatoria y que además tiene consecuencias a nivel internacional. Y en cuanto a la actividad empresarial del Estado, que es otro tema que justamente traía a colación el magistrado Ochoa, el artículo, digamos, el artículo 63 de la Constitución
perdón, el artículo 60 de la Constitución establece tres candados, ¿no? A la actividad empresarial del Estado. Y es que solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariedad, actividad empresarial directa o indirecta por razón de alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. Esos son los tres candados que pone nuestra Constitución para que el Estado realice actividad empresarial. Y han habido muchas críticas en estos momentos, muchos serían partidarios de ir a una definición más laxa como la que existía en el caso de la Constitución 79, que permitía reservar actividades para el Estado, productivas, etcétera, e incluso darle monopolio de ciertas actividades. Y en mi opinión, eso sería un grave error porque siempre existirán razones para justificar la actividad empresarial del Estado, pero ningún argumento puede justificar que el Estado utilice los fondos del Tesoro para servicios que pueden ser atendidos por la actividad privada, privando a la población de servicios esenciales que solo el Estado puede proporcionar. Es decir, cuando el Estado realiza actividad empresarial, lo que hace el Estado es utilizar fondos y en lugar de destinarlos a salud, educación, infraestructura, etcétera, lo que hace el Estado es destinarlos a una actividad empresarial que lo puede hacer un privado. Y eso, desde mi punto de vista, es gravísimo. Afecta los derechos elementales de la población a obtener servicios esenciales de calidad. Y lleva además a que se subordinen los derechos y libertades al interés social, que en el fondo no es otra cosa que la razón de Estado, ¿no? Y yo quería simplemente acabar indicando las brechas que tenemos hoy en día en nuestro país en materia de infraestructura, de servicios esenciales y sobre todo en aquellos servicios que no son rentables, que solamente el Estado va a resultar insustituible para garantizar a la población todos estos servicios esenciales. Esta es información reciente, en este caso de AFIN y la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico en infraestructura. Eh, las brechas que tenemos en materia de infraestructura de salud y además, y es con lo que quiero acabar, ¿cómo es posible, desde mi punto de vista, como digo, es hasta un crimen, que el Estado no atiende esa infraestructura y más bien destine 1.000 millones de dólares para Petroperú para que siga, ¿no? Derrochándose el dinero de todos los peruanos e ir a cuentas perdidas? Información del Instituto Peruano de Economía. Las empresas públicas han sumado más de 12.000 millones de resultado negativo en el Perú, particularmente Sedapal y Petroperú y algunas otras empresas. Y entonces, justamente mi conclusión, y con esto acabo, es que yo soy una firme convencida de que el principio de subsidiariedad y las limitaciones, los candados impuestos por nuestra Constitución a la actividad empresarial del Estado, lo que hacen es encauzar la participación estatal al cumplimiento de sus objetivos constitucionales, porque solo de esta manera se evita que la actividad empresarial del Estado desvíe los fondos del Tesoro Público de aquellos fines que solo el Estado puede satisfacer y que incluyen la seguridad interna y externa, que hoy en día nos está fallando tanto el tema de la seguridad, el sistema de justicia, la infraestructura de uso público, el medio ambiente saludable y los servicios asistenciales y públicos a los que todos los ciudadanos tenemos derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Quiñones, por su interesante disertación que complementa, como señaló bien, la de los demás expositores. Le doy la palabra ahora también al magistrado Ochoa para que haga sus comentarios o preguntas. Eh, La doctora María Teresa Quiñones es conocida por sus amigos y amigas como Maite, ¿no? Es mi caso que soy amigo de ella. Y también es una de las responsables que yo sea magistrado del Tribunal Constitucional. Yo recuerdo una conversación que tuve a raíz de la presentación del libro de Derecho Constitucional Económico, y no sé si ella lo recuerda, y me dijo, ¿y por qué no eres candidato a magistrado del Tribunal Constitucional? Así que le tomé la palabra, en gran medida.
No, yo quería preguntarle sobre el tema del interés público. Tocó el tema de la expropiación indirecta en el arbitraje de inversiones. En los laudos arbitrales también se han visto casos de ponderación entre la expropiación indirecta y el interés público que justificaría ese accionar del Estado. Pero para que no sea, pues, el interés público una razón de Estado, ¿no?, arbitraria, ¿cuáles serían esos intereses públicos a la luz de la Constitución que justificarían ese tipo de medidas regulatorias? Esa es mi pregunta. Gracias, magistrado Ochoa. Me siento además muy orgullosa de haberle inspirado para tenerlo de magistrado en el Tribunal Constitucional, así que en buena hora que le di la idea. Yo creo que el interés público está justamente, y creo que sobre eso además existe mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El interés público está relacionado con aquellos bienes constitucionales recogidos en nuestra Constitución. Entonces, en la medida que estén destinados a garantizar estos bienes constitucionales y, por supuesto, tomando en cuenta todos estos elementos de que sea, pues, de necesidad, de proporcionalidad, ¿no? Aplicando todo este test de proporcionalidad y además también el de la indemnización, que es lo que estaba faltando, por ejemplo. Igual que la propiedad, en el caso de la expropiación, es decir, cuando se expropia, los criterios para la expropiación del artículo 70, o sea, nadie niega el derecho que tiene el Estado a expropiar en los supuestos previstos en el artículo 70 de la Constitución, ¿no? Seguridad nacional o necesidad pública. Y esos debieran ser también los criterios en el caso de la expropiación indirecta y en el supuesto de la expropiación indirecta, el expropiado debiera ser adecuadamente indemnizado por el principio de igualdad de las cargas públicas, porque justamente la indemnización es la que permite compatibilizar el derecho de todo individuo con el interés público que el Estado está llamado a garantizar, ¿no? Entonces creo que los criterios son los mismos. Y más bien lo que a veces la gran dificultad es cuando estamos dentro del ejercicio del Estado de su función de regulación y cuando el Estado traspasa esa frontera y llega a un nivel de expropiación indirecta y por lo tanto es necesario que el Estado indemnice a quien ha sido víctima de esa expropiación indirecta, porque la expropiación indirecta per se no tiene las garantías de la expropiación directa. Es más, normalmente se hace para justamente no indemnizar al sujeto pasivo, porque si no se iría por una expropiación directa, ¿no? Y eso es lo que debe evitarse. Muchas gracias por tus respuestas. Adelante, por Listo. favor. Gracias. Bien, llega el turno ahora del doctor Andrés Calderón. También lo voy a presentar para dar la palabra. El profesor Andrés Francisco Calderón López es profesor del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Es candidato a doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster por la Universidad de Yale y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es vocal de la sala especializada en defensa de la competencia del Tribunal de Indecopi, investigador asociado del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo en Argentina y consejero del Centro de Competencia de la Universidad de Adolfo Ibáñez de Chile. Adelante, profesor Andrés Calderón. Muchas gracias, Juan Manuel. Espero que se me esté escuchando bien. Agradezco por intermedio tuyo a todos los integrantes del Centro de Estudios Constitucionales por organizar tan interesante evento y en especial a los magistrados César Ochoa, Manuel Monteagudo y a la profesora María Teresa Quiñones, porque realmente, como comentaba Manuel hace un momento, es gratificante poder tener este tipo de diálogos que además, sabiendo que todos aquí somos profesores, se siente mucho más académico que, que jurisdiccional, ¿no? Entonces,
valiéndome también de lo que acaba de mencionar el magistrado Monteagudo. Por si acaso también todas las reflexiones que voy a hacer, las voy a hacer a título de profesor. Evidentemente no comprometen ninguno de los roles públicos o privados que yo tenga. Y yo voy a tratar de ser muy respetuoso con los 20 minutos. Por favor, Juan Manuel, sin piedad, pásame la voz cuando me esté acercando hacia el tiempo final. Y voy a ser un poco modesto con mi exposición, que no va a abarcar tantos temas interesantes como los que ya han tocado los ponentes predecesores, sino que me voy a enfocar en un tema particular del que estoy investigando, que tiene que ver con la aplicación del principio de subsidiariedad en la actividad de provisión de bienes o servicios por parte del Estado, entre el deber estatal y la actividad empresarial estatal. Entonces, voy a compartir una pantalla con algunos gráficos que me van a ayudar a ilustrar los principales, en primer lugar, descripciones y categorizaciones que voy a hacer de la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como de Indecopi, y luego para plantear la hipótesis de esta investigación que estoy desarrollando. Espero que se pueda ver bien la proyección. ¿Me confirman, por favor? Se puede ver perfecto. Genial. Ahí está mi correo, porque en realidad cualquier feedback sobre esta descripción y esta hipótesis me va a resultar de mucha utilidad. Agradezco, por cierto, al abogado José Fernández, que es funcionario de Indecopi, que me ha ayudado a perfilar un poco las resoluciones de esa instancia para tener una mirada completa, que es un poco lo que voy a tratar de hacer sobre las categorías entre actividad empresarial del Estado y otro tipo de conceptos que ha venido utilizando la jurisprudencia tanto constitucional como administrativa al momento de lidiar con este artículo 60 de la Constitución. ¿Ya? Solamente para fines de recordarnos a todos los presentes cuál era el mandato constitucional, ¿no? Este es el artículo 60, que recoge en el principio de subsidiariedad. Me voy a enfocar en la aplicación del principio de subsidiariedad a la actividad empresarial. Sé que doctrinariamente se plantea, y estoy de acuerdo con esta idea, ¿no? Que el principio de subsidiariedad forma parte del modelo de economía social de mercado y no tendría por qué restringirse su aplicación únicamente a la actividad empresarial. Creo que es algo que menciona el colega Alberto Cruces, el mismo texto del magistrado Ochoa junto con el profesor Waldo Cresarja también plantean esta mirada holística y unitaria de los principios del capítulo económico de la Constitución. Como les decía, mi propósito aquí es un poco más acotado. Voy a analizar específicamente la aplicación de esta regla para la actividad empresarial estatal, ¿no? Y ahí están los tres requisitos de los que ya habló tanto el magistrado Ochoa como la profesora Quiñones, que son aplicables a la actividad empresarial estatal, ¿no? Ley expresa, subsidiariedad, y finalmente el requisito de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. ¿Cómo ha sido la evolución jurisprudencial con relación a este principio? Uno de los casos más citados, creo yo, tanto es así que en este evento se ha citado dos veces, es el caso de bandas mínimas de transporte o el caso de Roberto Nestabrero del 2003, ¿no? Que si uno lo mira de manera escueta, solamente se queda en el razonamiento que se expresa en esa sentencia, uno puede sacar dos primeras conclusiones con relación a la aplicación del principio de subsidiariedad, ¿no? En primer lugar es que tiene una mirada reconciliadora del principio de subsidiariedad en el sentido de que no solamente se concibe como un límite de la actividad estatal, sino también como una puesta en valor. Voy a utilizar en este momento, voy a citar un párrafo de la sentencia, dice, ¿no? El principio de subsidiariedad no pone en discusión el papel y la importancia del Estado, es decir, no es que solamente limita al Estado, sino que, por el contrario, se orienta a valorarlo, procediendo a una redefinición y a una racionalización de los roles en la dinámica de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, ¿no? Y en otra parte se dice, el Estado emerge como garante final del interés general desde el momento en que su tarea consiste en intervención directa para satisfacer una necesidad real
de la sociedad. Voy a volver en un momento sobre estas expresiones porque creo que son relevantes cuando los contrastamos con una sentencia posterior que viene del mismo tribunal, ¿no? Entonces, tiene un rol importante el Estado, garante final del interés general para satisfacer una necesidad real de la sociedad. Y cuando miramos cómo intenta el tribunal compatibilizar esta regla de la actividad empresarial subsidiaria con la regla del artículo 58 de la Constitución que establece el deber del Estado, ¿no? que el Estado participa preferentemente o la actividad del Estado se orienta preferentemente a promover el empleo, educación, salud, infraestructura y servicios públicos, tenemos un párrafo que nos llama la atención porque dice que dentro del marco establecido por el principio de subsidiariedad y en el ejercicio de su actividad económica, el Estado, tal y conforme lo dispone el artículo 58, asume roles sociales en áreas tales como las que acabo de mencionar. Entonces uno pareciera, si mira solamente esa sentencia, no pareciera que en esa concepción inicial del Tribunal Constitucional, la forma en que el Estado va a realizar actividad empresarial subsidiaria es justamente en el ámbito de estas áreas sociales o en el ejercicio de este rol social que establece el artículo 58. Con lo cual, acá voy a utilizar a lo largo de la presentación algunos diagramas de Venn para tratar de hacer una categorización que simplifique lo complejo, ¿no? Con lo cual uno podría pensar entonces que lo que exceda a esta conjunción de actividad subsidiaria y roles sociales que están en el artículo 60 y el artículo 58, podría calificar entonces como actividad empresarial estatal contraria a la Constitución, porque no es subsidiaria y no es social, ¿ya? Y fuera de esta actividad, vamos a llamarla por el momento empresarial, tanto la subsidiaria como la que no es subsidiaria y social, como aquella que podría ser contra la Constitución, el tribunal sí reconoce y utiliza este término, que el Estado tiene ya no una actividad prestacional, sino una función supervisora, correctiva y reguladora, ¿no? Entonces, por eso es que los círculos no se tocan, son dos áreas de actuación separadas. Desde el 2008, con la emisión del decreto legislativo 1044, que es la ley de represión de la competencia desleal, el INDECOPI tiene un mandato para aplicar las reglas del artículo 60 de la Constitución, y entonces ha conocido, por su parte, en paralelo a la actuación del Tribunal Constitucional, diversos casos en los que se cuestionaba la actividad empresarial del Estado. Empresarial, entendiéndola esta como tanto aquella formal, es decir, a través de sociedades constituidas como empresas, como una personería jurídica de derecho privado, como aquellas actividades empresariales que puede estar realizando una entidad estatal sin necesidad de convertirse, digamos, su personería jurídica en un modelo societario, ¿no? Y entonces voy a describir el modelo o la jurisprudencia del INDECOPI como un modelo que apunta a la categorización, es decir, a la de crear ciertas categorías para definir el ámbito de aplicación de este artículo 60 entre actividad empresarial como una categoría y actividad asistencial como una segunda categoría. Ambas coinciden en que permiten la prestación de bienes y servicios. Ambas suponen prestación de bienes y servicios, pero solamente a la actividad que califique como empresarial se le aplicará las reglas del artículo 60, la más estricta, que es la regla de subsidiariedad. Cuando se trate de actividad asistencial, no resultará aplicable estas exigencias. Y entonces, entre los ejemplos que tenemos de casos que el INDECOPI ha declarado como actividad empresarial, tenemos los casos de una pollería universitaria, como se aprobó un precedente de observancia obligatoria en el 2010, que es el caso de la Universidad del Altiplano con la pollería El Rancho. Tenemos casos de peluquería veterinaria, calibración de equipos, formación de pilotos civiles, y un caso polémico de alquiler de estadios por parte del Instituto Peruano del Deporte, que después va a volver a reaparecer más adelante cuando regrese a ver la caracterización que ha hecho el Tribunal Constitucional sobre la actividad empresarial.
¿Ya? Y en cambio, actividad asistencial, por ejemplo, ha resuelto en casos como que de servicios médicos o de salud veterinaria, es decir, ya no actividades estéticas en veterinaria, sino salud veterinaria, que constituyen como una actividad asistencial. Lo esencial para la jurisprudencia del INDECOPI hasta ese momento, para que algo califique como actividad asistencial, apunta hacia la actuación del Estado en ciertos sectores, ellos muy cercanos a los sectores que están enunciados en el artículo 58 de la Constitución, pero además dirigido hacia poblaciones de bajos recursos, ¿ya? Y como un elemento, un conjunto independiente, la actuación soberana o ius imperium, que para usar la terminología del Tribunal Constitucional, podría ser la misma manifestación de esta función correctora y supervisora y reguladora por parte del Estado, ¿no? Actividad no prestacional, a esta no se le aplica las reglas del artículo 60. Ya, ¿qué pasó entonces mientras Indecopi iba desarrollando esta jurisprudencia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Y acá hay que decir que el Tribunal Constitucional no ha tenido oportunidad de conocer tantos casos de actividad empresarial estatal. Sí ha desarrollado el principio de subsidiariedad en otro tipo de contexto, por ejemplo, el caso de los buses camión, ¿no? Donde se analizaba la aplicación de este principio no a actividad empresarial, sino a actividad regulatoria, ¿no? Pero sí han habido unos cuantos casos y yo voy a describir en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no con la misma tónica de elaborar categorías, sino más bien con una tónica casuística, es decir, caso por caso va concluyendo el Tribunal Constitucional sin una aspiración a definir categorías que califica como actividad empresarial y por lo tanto aplicable el artículo 60 y que no, ¿no? Y entonces tenemos que ha conocido de algún caso en el que se ha concluido que si la actividad corresponde que realiza una entidad pública o una empresa estatal a fines sociales y que responde a un deber estatal, es decir, existe alguna mandato constitucional para realizar esta tarea, entonces estamos ante una actividad no empresarial. Todo lo que va a estar en este círculo rojo es actividad no empresarial de acuerdo a la casuística que ha visto el Tribunal Constitucional. También cuando ya no necesariamente sea un deber estatal, sino que se trate de una potestad estatal, es decir, el Estado o la entidad pública está habilitada a prestar este servicio aun cuando no necesariamente esté obligada. Entonces, una manifestación, por ejemplo, del caso de deber estatal, fue un caso de un ciudadano que pedía la desafiliación a su AFP y pedía el traspaso de sus fondos al Sistema Nacional Público. No era necesario aplicar la regla, no se estaba cuestionando la actividad empresarial estatal en este caso, simplemente como parte del razonamiento del Tribunal Constitucional, aprovechó en un párrafo para decir que la provisión estatal a través del Sistema Nacional de Pensiones no era una actividad empresarial. Dentro del razonamiento está este concepto de deber estatal. Pero luego tenemos otro caso, un poco más antiguo, que es un caso de un mercado pesquero que se desarrollaba a través de un gobierno local en el departamento de Lambayeque, específicamente en el distrito de Santa Rosa, donde sin que sea una obligación por parte de la municipalidad proveer un mercado pesquero, imaginen cuántos gobiernos locales tienen esto, pero sí cabía esa posibilidad, aquí sin hacer mayor distinción, es una sentencia muy breve, si no me equivoco, de 2 páginas, el Tribunal Constitucional dice, bueno, hay una potestad estatal y por lo tanto esto no le vamos a aplicar las reglas de la actividad empresarial del artículo 60. Finalmente, otro caso muy relevante, por justamente el contraste de pareceres con el TECOPI, es un caso en el que el tribunal concluyó que una actividad de provisión de bienes o servicios que sirva para financiar la labor que se le ha encomendado a una entidad pública y que tiene una finalidad ulterior social, entonces tampoco va a ser considerado como actividad empresarial. No estamos hablando de la labor la labor que tiene que realizar por mandato constitucional o legal esta entidad pública, sino estamos hablando de el financiamiento o el autofinanciamiento de acción que va a realizar para poder cumplir con esta labor. Y este es el caso justamente de alquiler de estadios, el caso IPD,
que en dos sentencias, una del 2006 y luego un amparo del 2021, justamente contra una sentencia de una resolución del INDECOPI, el tribunal dice, cuando el IPD alquila su estadio, es decir, no cuando el IPD provee el estadio para la realización de actividades deportivas, que es parte de su tarea, pero cuando alquila su estadio a privados, como por ejemplo para, no sé, conciertos o para otros tipos de eventos deportivos, allí no vamos a considerar esto como una actividad empresarial. ¿Ya? Un pronunciamiento que además desarrolla otro concepto, ¿ya? Y es que dice, aquí el IPD no está actuando con finalidad de lucro. Y parece ser, al menos en este caso, que el tribunal concluye que es requisito para cualificar una actividad como empresarial que exista un fin de lucro, ¿ya? Un extracto de la sentencia del 2006 dice, la actividad empresarial denota la acción organizada para la provisión de bienes y servicios con fines de lucro. Dos párrafos más adelante dice, desde tal perspectiva, el autofinanciamiento de recursos habilitado por la ley no puede considerarse como actividad empresarial. Aquí, como un comentario crítico a este concepto, es que en ninguna parte de la literatura ni la jurisprudencia comparada, cuando se habla de la definición de actividad económica o actividad empresarial del Estado, el elemento de lucro forma parte de esa, digamos, de los elementos configuradores. De hecho, y acá por eso era importante recordar ese extracto que había comentado de la sentencia del caso Néstor Abrero, cuando se caracteriza la sentencia del 2003 la actividad empresarial por parte del Tribunal Constitucional, recuerden que decía que el Estado emerge como garante final del interés general para satisfacer una necesidad real de la sociedad. Claramente, el lucro no es coherente con esta idea de garante final del interés general. De hecho, si uno se pone a pensar, las empresas públicas, ¿no? Y esto no lo podemos constatar en la práctica, como también en la teoría, las empresas públicas no buscan un lucro, no buscan que sus accionistas o administradores se lleven dinero, se hagan más ricos, ¿no? Siempre busca atender un interés general y por eso es que se cuestiona finalmente si es que el Estado debería realizar actividad empresarial, dado que precisamente carece de esa finalidad de lucro. Entonces, no tiene esas motivaciones que puede llevar a que una empresa privada actúe de manera más cuidadosa con sus propios recursos. Eso no ocurre en el Estado actúa motivado por otras finalidades, no las de lucro. Entonces, este es un concepto que justamente en esta categorización que estamos haciendo es una de las razones por las cuales este círculo granate se encuentra vacío, porque no ha habido ningún caso en el que se haya verificado que el Estado esté realizando actividad empresarial con finalidad lucrativa. Finalmente, hay por ahí un caso suelto, ¿no? Que es el caso de Dicapi en el 2017, en el que se cuestionaba que la Dicapi se le había encomendado labores de auditorías que calificaba como actividad económica, y ahí en esa ocasión el Tribunal Constitucional dijo, sí es actividad económica y por lo tanto se le aplica la regla de subsidiariedad y es inconstitucional. ¿Ya? Se mantiene este círculo ajeno, que es el de la actividad correctiva, supervisora y reguladora. Ya no voy a repasar todo lo que ha dicho el INDECOPI, porque lo único que cambia a raíz de justamente el 2021 con esta sentencia adicional del Tribunal Constitucional en el caso IPD, es que se añade una categoría al INDECOPI. El INDECOPI había hecho actividad empresarial, se le aplica el artículo 60, actividad asistencial no se le aplica, y tampoco se le va a aplicar a los casos en los que haya un autofinanciamiento con un mandato legal, ¿no? Y entonces ahí entraría, ya no ha habido otro caso, pero ahí entraría el supuesto alquiler de estadios, pero sí ha entrado con una resolución del 2021 los casos de laboratorios clínicos universitarios, que no estaban obligados a brindar servicios al público, pero estaba contemplado como posibilidad en la ley, y en la medida que los ingresos que generara esta actividad podía servir para financiar la labor universitaria, el INDECOPI dijo, ok, sigamos la misma regla del Tribunal Constitucional y por lo tanto esta actividad queda fuera del espectro de la consideración de la actividad empresarial.
¿Ya? Digamos, luego de hacer esta categorización, ¿no? Y luego de ver cómo se ha ido desarrollando la jurisprudencia, esta viene a ser la hipótesis del autor y con esto ya voy concluyendo, ¿no? Considero que podríamos acercarnos a una posición que voy a calificar, no tan casuística ni tanto de categorización, digamos, sino como una posición material constitucional. ¿A qué me refiero con material? A distinguir cuál es la materia que motiva la actividad que está realizando el Estado, ¿no? Entonces, en la prestación de bienes y servicios, que eso es lo relevante, no es lo relevante desde mi perspectiva, la finalidad de lucro, que como dije en el caso estatal va a ser normalmente inexistente, podemos distinguir entre aquella actividad que va a ser empresarial, es decir, una actividad económica que va a tener distintas finalidades, y aquellas que califican como o que forman parte de un deber estatal constitucional, es decir, un mandato constitucional no puede ser legal, porque si fuera legal, entonces, ¿para qué existe el mandato del artículo 60 de la Constitución? Tiene que ser un deber estatal derivado de la Constitución que exija que el Estado brinde un determinado bien o servicio. Es ineludible. Y si es ineludible, no debiéramos someterlo a la aplicación de las reglas del artículo 60. Y esta conceptualización podría ser aplicable a algunos servicios en donde no ha sido discutida la provisión no subsidiaria de estos servicios, como son educativos, prestaciones de salud, pensiones, como el caso que hemos mencionado en el Tribunal Constitucional, y algo que creo que resulta importante hoy y va a resultar más importante más adelante, que es la provisión de infraestructura, tanto física o digital. Provisión de bienes públicos. La teoría económica nos dice que los bienes públicos, normalmente los mercados fallan para poder proveer estos bienes públicos porque no existen, evidentemente, los intereses o la posibilidad de poder internalizar todas las externalidades positivas que generan los bienes públicos, ¿no? Entonces, y además, solamente como ejemplo de algunos bienes públicos digitales que ya se vienen prestando por parte de los estados, tanto en el Perú como en el mundo. Tenemos los servicios de identificación y registro digital, tenemos los servicios de intercambio de información o interoperabilidad, tenemos la infraestructura para la provisión de servicios de pago digitales, o lo que en la literatura se conoce como TPIs o Digital Public Infrastructure, que normalmente se asume que el Estado puede tener un rol y es más un deber en la provisión de estos servicios. Fuera de estos supuestos está la actuación estatal no prestadora, que puede ser regulatoria, que puede ser policía, que puede ser de fomento, pero no es de prestación de servicio y por lo tanto escapa de la discusión de la aplicación de las reglas del artículo 60. Muchas gracias por lidiar conmigo y con mis diagramitas. Espero que haber podido ser claro, que era un poco la intención de justamente de utilizarlos. Y quedo atento, como les dije, bueno, tanto a los comentarios del magistrado Ochoa como al feedback que quieran darme o quieran discutir sobre el tema. Nuevamente les dejo allí mi correo. Muchas gracias, Andrés, por compartirnos esta investigación y ahora le doy la palabra al magistrado César Ochoa para que pueda hacer los comentarios o preguntas que considere. ¿Me escuchan? Escuchamos, doctor. Bien. Una de las críticas que tengo en materia de constitución económica es que el texto del 93 no prevé situaciones de emergencia económica, de emergencia financiera, menos aún pues sanitaria o ecológica. Y ya hay antecedentes en el Perú, en los textos constitucionales de 1979 y 1933, que sí preveían esta intervención del Estado. En España hace muchos años, en la década del 80, vía un decreto de urgencia, se nacionalizó todo un conglomerado de empresas de manera transitoria, justamente para evitar un colapso que iba a afectar a toda la economía española. ¿Qué opina, doctor Calderón, de una intervención económica de este tipo en una situación de
emergencia económica a la luz de nuestra Constitución, que no prevé pues esta figura, ¿no? Gracias, magistro Ochoa. Y sí, Sí, creo que la discusión que puede sonar un poco teórica tuvo, ¿no? Posibles materializaciones prácticas justamente en supuestos de pandemia, en donde se hablaba de si el Estado debía administrar directamente, por ejemplo, los servicios hospitalarios ante situaciones de escasez y ante situaciones de inaccesibilidad por parte de los ciudadanos a servicios privados, ¿no? Y acá yo, digamos, tengo una posición bastante crítica sobre no sobre la intervención estatal, que creo que puede ser necesaria y creo que podemos encontrarle alguna justificación bajo una mirada de aplicación viva del texto constitucional y de algunos de los deberes de provisión de algunos servicios que ante circunstancias especiales, sino más bien crítica de las formas de intervención que podría tener el Estado ante estas circunstancias, ¿no? Porque la publicatio o la eventual nacionalización de algún tipo de servicios, eh, económicamente hablando, no genera una mayor accesibilidad, no genera una mayor provisión, no incrementa la oferta. Por el contrario, el riesgo de estas acciones más bien puede desalentar a la oferta privada cuando más bien lo que nosotros quisiéramos eventualmente ante una circunstancia de emergencia es que el Estado ayude a que haya una mayor provisión pública o privada. Desde la perspectiva de los ciudadanos probablemente le interesará que haya más oferta antes que haya menos, y en todo caso la forma de intervención estatal menos restrictiva de derechos podría suponer algún tipo de limitación a las acciones o a las capacidades privadas, como por ejemplo, eventualmente ante una situación de emergencia, establecer algún tipo de o subsidio a la oferta o subsidio a la demanda, y en última instancia, si es que bajo el esquema de economía social de mercado encontramos que no es posible que haya una oferta privada suficiente, proveer directamente los servicios en adición a la oferta privada o eventualmente establecer algún tipo de regulación económica específica, ¿no? Al mercado donde encontramos que existe una falla por ausencia de competencia o por condiciones monopólicas o algo similar, ¿no? Entonces, eh, creo que en algunos casos la forma de intervención podría terminar siendo incluso más perjudicial que la mera discusión de la habilitación de la intervención, porque yo creo que la jurisprudencia, en donde sí encuentro bastante solidez de la jurisprudencia, tanto constitucional como administrativa del INDECOPI, es que bajo un modelo de economía social de mercado y bajo el principio de subsidiariedad, la intervención estatal no está negada, solamente que tiene distintos ámbitos y distintas manifestaciones. muy interesante, doctor Calderón. Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Bien, gracias también al doctor Ochoa y al doctor Calderón por este intercambio final. Bien, hemos concluido creo que gratamente y enriquecidos con las intervenciones de todos nuestros expositores el día de hoy. Creo que con la coordinación académica nos vamos a animar a pedirles que nos compartan las diapositivas que también han estado interesantes y abundantes en datos. Creo que será de provecho para todos los que nos acompañan también en esta jornada. Y dejándole entonces un agradecimiento a todos ustedes, al doctor Monteagudo, al doctor Calderón, a la doctora Quiñones, a nuestro magistrado, el director general César Ochoa. Damos por concluida este certamen académico y les invitamos a que nos puedan acompañar el día de mañana, miércoles 13, a esta misma hora, donde continuaremos estas disertaciones sobre la misma temática, ¿no? Como les comentaba, el ciclo de conferencias se denomina Derecho Constitucional y Régimen Económico. Mañana nos van a acompañar algunos expositores internacionales que van a complementar también lo que hemos escuchado el día de hoy desde sus realidades y contextos propios, ¿no? Así que nada, muchas gracias por acompañarnos y será hasta el día de mañana. Con permiso.